Bienvenidos al pronóstico de contaminación de la herramienta de predicción de micotoxinas de Biomin, el líder global en manejo de riesgo de micotoxinas. Esta semana echaremos un vistazo a las contaminaciones esperadas en el maíz de Brasil, Argentina y Uruguay. La siembra de la principal temporada de maíz de Sudamérica comenzó a principios de octubre y se extendió a lo largo de la primavera en el sur de Brasil y Argentina, mientras que en el noroeste de Brasil la siembra sucedió más tarde. Estos campos alcanzarán la etapa de grano lechoso entre finales de enero y marzo, con los campos más hacia el sur alcanzando la floración más temprano. Las lluvias y la alta humedad son críticas para la infección por hongos productores de micotoxinas durante la etapa de floración y el resto de tiempo que la planta permanece en el campo. Por ahora que aún los granos no alcanzan la etapa de grano lechoso, estas predicciones están únicamente basadas en pronósticos del tiempo aún lejano. Pero a medida que el tiempo de cosecha se acerque, los pronósticos de contaminación de micotoxinas irán siendo más claros. Echando un vistazo hacia las lluvias que ocurrieron durante las últimas semanas de la temporada de siembra, podemos ver varias regiones a lo largo del continente que acumularon muy poca o casi nada de lluvia en las 2 primeras semanas de noviembre. En este periodo, hasta un máximo de 6 días con al menos 2 horas de lluvia fueron registrados en el interior de Argentina, mientras que en los estados del sur de Brasil fue prácticamente seco, con algunas pocas excepciones. En los estados al sureste, mayor cantidad de lluvias de entre 5 y 8 días fueron registradas. A finales de noviembre regresaron las lluvias a los estados del sur de Brasil, con 3 a 5 días de lluvia, subiendo desde Uruguay hacia el norte, hasta Minas Gerais, mientras que en Bahía y los estados del norte se registraron únicamente un máximo de 2 días de lluvia. El pronóstico para la mitad de diciembre apunta a lluvias intensas en la mayoría del continente. El noreste y sureste de Brasil tendrán lluvias continuas, aunque menos en el sur, pero aún así relevante. Las únicas regiones que no siguen esta tendencia general son Río Grande do Sul y Uruguay, las cuales permanecerán mayormente secas. De acuerdo al pronóstico del tiempo, aún bastante lejos del momento de cosecha, la posibilidad de encontrar más de 2 partes por billón de aflatoxinas se muestra en esta imagen. Se estima que el mayor riesgo de contaminación será en los estados del noreste de Brasil, con un 51% de posibilidad. El riesgo es menor para regiones más áridas y frías. En las regiones de alta humedad, combinado con altas temperaturas, se esperan altas concentraciones de fumoricinas. Por ende, un alto riesgo de contaminación de hasta 80% se espera en la mayoría de las regiones. Niveles crecientes de deoxinivalenol también coinciden con alta humedad, pero requieren temperaturas más moderadas. Por ahora, el más alto riesgo de contaminación estimado, con más de 150 partes por billón y una ocurrencia del 59%, es para las regiones productoras de Argentina y Uruguay. Contrario a deoxinivalenol, la serralenona es producida predominantemente en condiciones más frías. El riesgo actualmente estimado predice que los niveles de serralenona serán mayores a los 50 partes por billón únicamente en el 20% a lo largo de todas las regiones. Sin embargo, en algunas zonas, este porcentaje puede exceder el 50%. Manténgase en sintonía con nosotros para las próximas actualizaciones a lo largo del desarrollo del maíz que crece actualmente en Sudamérica.